Isha entero beteo peina coina na me ayuma awuruma be me pende programa mi nyande programa entero beteo pejano guajera página ya adorado hermano quera ven aquí un pastor Emilio Vázquez estaba con del bogado departamento de Itapúa vive peina y pita soñima pende ni ambos asao pape me pete y abrazo rompe espalda o piririjo cururúa Ayajarei ese edición número 413 de adorado hermano fuera Juan capítulo 12 verso 2 Evangelio de Joshua Camachía de máquina Peisa cuejeña puruma ina curija la pinta saya 12 belleque y ya mumbutera sa imima ya jao hasibe más 5959851629775 ñane pumbu de popewari que pe guapa itemo ima en la página peja ahí que na bembo que na la vende ni porando y cuera taja eco estudio pewa capítulo 12 pembo useno pende acá cotui beno ya pende investigación y cuera mía revelación y beber cuape de respeto a la escritura ya compartida ahorita algunos dice peaco ave yandeika tu avende opa bueno avende opa ya le millas en 2000 de idea otro botalla le por problema ya compartida se puede animado y empezamos a aprender pues a esa uña de pregunta ella peaco programa ven ahí pero los mismos te ya responde paite pero ahí ya va por arema pues que fuera a cuatro programas penguana y ella yo sota yo a ver ya en duda penbo ahí sabe ya le eta ya aprendió yo de Ouija y no yo corregía ya es bueno abu llegue pastor Sergio abu llegue sí ya upi más unos cuantos 3 ediciones vía upigo te día Facebook de cada tora es siempre va a poner fielmente aleluya saludos de Morantero de familia afuera de Chepes en Huella Show Pegua Pastor Sergio pecha veí mamá tapicha fuera homo sanambida con ante envía página o para redes sociales rupibe ni me en YouTube Facebook ni me sistema radio WhatsApp rupibe hija y me veí pecha Telegram de bárbaro hablando de Telegram nega tu veían muy para algunos ya pide ese mensaje usted dale a mí me mande más la igual va te ya jaguría por andu baby lo mitad va mi gato ya poja no lo voy a ver esa la aplicación peaningo ajana hay por wifi y jaben va en bo bebé sé que la vamos a liberar vean a espacio a descarga vean la ese celular ambos muy bien así es que por ahora se no imagina un bebé pero yo a tu se ve mañana se predica un bebé la por este problema bueno a bebé ahora sí me Facebook me por lo menos te WhatsApp me tranquilo y te virina muy bien va a ir con un Peaico ñaner en dulo mitad paraguayo en España pero pebecha es cierto muy buena a ver oye por un invierno al revés jamás en la Europa se me catula ahí un pebecha no aguantamos ahí ese ni cada tanta vuelta a ver verano no la pegua invierno cuando y pepe va a ser con ganas de pepe época pejo ajina atane nieve y el hito y batamina y bueno saludo cordial a todos los paraguayos allí en España o en dos en el programa Jatorá okay ahí a mí Yiqueta Juan capítulo 12 verso 2 muy bien no a mañana tengo hoy para te dije y con 300 denarios ¿cuánto en dólar o en guaraní se podía cotizar
300, muy golpea, 12.5, 12.5, 300 denarios. La verdad igual a 300 denarios, Gina. 12.5, 12.5. Hicieron allí una cena. Marta servía el azar. Era uno de los que estaba sentado en la mesa con él, el azar. Nos apegó el mismo, Lázaro, el azar en Peango Bimbe de hoy pesa. Ya tengo mi Biblia peña españoliza palatera. Voy a decir español, pero el nombre original es el Lázaro. Mucho castellano ve Lázaro de Majibibi. Famoso, y todos los nombres cambiaron así. El nombre del padre muy españolizado y otra cosa. El nombre del hijo, no en español el mismo pues no es así. A veces se llama el nombre de Lázaro. Digo, pues español de pero el Lázaro, hoy por algo está bien. El Lázaro es el nombre en hebreo. Sí, en la vin está así, pesar de cuave impresión de ave. Digo ya voy a está así, lo tiene que ser así porque es hebreo. Pues. Si en tu vin está así y vos tenés un celular, se guarda a ver la vin impreso. El Lázaro de ahí hoy, niña problemática. Bueno. Entonces copeti cena web allá o va el olla pues y upea o honra y que al Mashiach o invitación y pebe en forma de honrarle también era uno de los invitados a pebeita María tomó una libra de perfume de nardo. Vas a ver que María también, si vos comparás he comparado la Nevimbe, la echata la nombre hebreo original. UPP hoy Miriam. Y estos son los nombres originales. Y obviamente, vos a saber y al español lo dicho es María. Entonces, si es María en español, sí. Pero la original Miriam, que no sería catándole y significado fuera un mía allá. En hebreo Miriam, de las alliguitos y hebreo. Entonces ahí ya te das cuenta que se cambiaron los nombres. Y hoy el nombre del Mesías de lo cambias y muchos nombres cambiaron. Bueno, había traído una libra de perfume de nardo puro de mucho valor. Mucho valor. Que ya se da suena. Ungió los pies de Yeshua y los limpió con sus cabellos y la casa se llenó con el olor del perfume. Yo canta perfume de rupe, sí, un monai pire, símbolo de gratitud y símbolo de realeza. A los reyes y a los príncipes se les hacía así, pero o manorie apeado cocuñá oñandupa por lo menos pillaja y bueno el Mesías esta vez me dije y la o manuana hoy curiosa. Y como eran muy amigos del Mesías, Lázaro, Marta, María, entonces recuerdo y más o menos seguir a tiempo profético, o sea, robiar la Mashiach o predicado o seguir realmente la enseñanza del Mesías, ahora en cuenta la para la Mesías una nota para no, o sea, ella sabía porque eran amigos y llevaba en cuenta la enseñanza del Mesías. Entonces, para Upija hoy cuajían muy más aliñe mano. Bueno. A ver, hasta lo ponen dos que con 300 de nadie muy mujer y nada, se dejar ahí y más uno de los discípulos, Judá, el Iscariote, y ese a mí Judas, ya Judas y también de bebé. El nombre de Judas pasa como, sí, ya Judá. El Iscariote, el que estaba por entregarlo.
Sí, ya pota y showina. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregarse y versión Reina Valera. ¿Por qué no fue vendido este perfume en 300 denarios y dado a los pobres? Ahí está el valor del perfume. 300 denarios, voy a hablar por andúa, a ver, con 300 denarios, bueno, sí, en ese tiempo, va, ya no es la cálculo, hoy teníamos que ver en cuánto está, eh, bueno, la moneda actual de Israel ahora es el shekel allá. Mm. En aquel tiempo menos corresponde a un denario, va en allá. Lo único que tú en ese tiempo se pagaba un denario por día. Ya lo gana programa y no gana, güey. Sueldo de un día. A lo mejor upearle que tú güeruco angala modu para dependerla en dólar para ganar por día o en guaranija multiplicar por 300. A pepe no eres cota más o menos que tiene idea. 300 denarios. Donde ganar por día. No sé cuánto tu sueldo, si es 100.000 por día, multiplicada, pues esa. 300, o sea. Y bueno, y ahí está. Muy caro y hoy. Y te preguntas cómo es que la estamina para el Mesías o reservado, vean. Lo mejor para el Hijo del Todopoderoso. Ya parece que tú ya honras al Mesías y ella. Ellos tuvieron más oportunidad que nosotros porque ellos le tenían al Mesías. A lo que están preguntando si nosotros hoy en espíritu claro, en espíritu se puede honrar al Mesías en espíritu, dando gracias al Padre por su vida y por permitir al Mesías que ñanemboeja ego el maestro. El Mesías, yo creo que hasta hoy día el Mesías nos enseña por medio del Espíritu Santo. A Pablo le reveló muchas cosas después de morir ya. Ella no revelamos ahí. Entonces, ¿cómo se le honra al Mesías? Respetando esas enseñanzas que él dejó ahí plasmado, está escrito. O sea, que Yuru ya respeta ya, porque eso es doctrina del Padre. Honrando al Hijo, honramos al Padre. Por separado, una tuyo india ya pumba. Única cosa la adoración, güey, ya es la única tuya ya por el Mesías. Podemos darle la honra, el agradecimiento, a él sea la sabiduría, a él sea la honra. Ahí, oye, pues ahí Apocalipsis capítulo 4, 5 y vi al Hijo, la fortaleza, todo. Es una forma de honrar al Mesías. Me preguntan si él no está físicamente como estuvo en tiempo de Lázaro, María y Marta, que a él se le dio lo mejor. ¿Qué podríamos darle nosotros lo mejor? Se le puede cantar en su honor, sí, claro, ¿por qué no? Es el Hijo del Todopoderoso, Rey de Reyes. Va a venir a tu, eso no es adorarle. Cantarle al Mesías no es adorarle. Escribir canciones de quién es él, de lo que él hizo, ¿sí? Y también es para la gloria del Padre, obviamente. Se le puede cantar al Mesías como honra y honor. O la canción Peña tendría Daniela Moishe, te adoro, va allá. O todopoderoso, Mesías, va. Un bebé llama un doroma. Sí, hay canciones que están confundidos. Y puras ellas ya y eso lo sabemos, ¿no? Todo el mundo lo hace así, porque todas las canciones casi son dirigidas al Mesías. Pero al final se hizo Padre Todopoderoso, vaya. Pero nosotros también conociendo, y cuando amaba la Mesías, que es el Hijo, que no es el Padre, preguntan a casi Catupaña honrar su
Ya tú ya me he hecho para ver físicamente con anga ya. No iñan en 10, pero a lo espiritual, ¿cómo se le honra? Y bueno, y sí, se le puede cantar. Y respetar y enseñar lo que él enseñó también. Bueno, Yeshua rompe las cadenas. Yeshua rompe las cadenas. ¿Ya? Él rompe la cadena de maldiciones. Sí, con el poder del Padre, obrando nuestra vida, enseñándonos, intercediendo por nosotros ante el Padre. Y cosas así, y ya entendés, que tú ya corregí. Canto esto por lo que la pregunta esta de que esas canciones cristianas sí se puede corregir. Bueno, sí. Sí, se le cuapa de música, pero no y por ahí sabemos eso es lo que es bíblico y se puede cantar. Se cambiarle el nombre y ya está. No todo se desecha ahí. Mm. Y esa mina, no se mandó a mía, algunas canciones, otras canciones cristianas, umiano y cató es cambiante, pues, y cuando hay cuama la verdad, es corregida, mami. Y sí, y al padre también. Si hay canciones cristianas al padre, cambiarle el nombre. Si son letras lindas y son bíblicas. No, no, eso no quiere decir que vos sos un... no. Ahora, cuando se le canta canciones del padre al Mesías, pues no hay problema. Para la niña tendría. Bueno. Pues, entonces me ha respondido más con una pregunta mía, a ver, al respecto al denario, cómo honrar al Mesías. Bueno, ya invité más, a ver. Se le puede, no, pero ya misma ahí, se le puede cantar, sí. A ver, y ni varopa, y tú. Entonces, pues, puede haber personas que conocen bien al Mesías. Igual puede ser ladrones. Entonces no, es que no hay, no, eh, no es que no hay confianza. La confianza no tiene nada que ver con la fe. Eh, la confianza que ñandella y purúa, ya confía fulano de ella. La fe de fulano, o sea, tendría que tú confiar por la fe de fulano si no le echan la fruta mía. O sea, en el caso de acá que dice si algún hermano que congrega o que lee mucho la Biblia ahí, se le da la mano y también puede robar. Hay casos que, sí, hay casos que hermanos de la misma congregación han robado a otros ahí. Bueno, hablando un poquito de Peatio 12:6, me oína. Ya está ya declarado, a ver, 2:6, pero dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 dinares y se le da a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaran a los pobres, sino porque era ladrón, joder. Apóstol ladrón, apóstol ladrón, y como tenía la bolsa a su cargo, sustraía, bárbaro, y pues ya hay un mondá lo que se echaba en ella. Fue un maleteo ahí, bueno, no porque anda, no porque pronuncia el nombre, no porque se va en las congregaciones, no porque ojo leer la Biblia, no. La entrega al Todopoderoso, ¿eh? En el nombre de su Hijo, conociendo al Hijo, es totalmente distinto hoy. Lastimosamente, la confianza de esa persona o lee Biblia de cuayo y supe hoy que era moramón de la congregación. J muy vigore muy ingemo indero pentecotumia bella regata o inte viñante gupea gulaña de problema. Muy confianzudo. A veces y hay testimonio de hermanos que le han robado a otros de la misma congregación. No es convertir, obviamente. No. Son letraditos. Letraditos desafinados. Sí, jonte le guaula vila ñemo buenos no están conversos, no están renovados, no están en el Mesías realmente. Engañadores y vividores.
No. De ahí donde son hermanos que ya hacen mucho tiempo, ya se conocen, ya hay confianza, yo por los frutos se conoce, pero la oye pues una mona mojina hoja de ya la moí en baitecho la confianza, ese es peligroso. De yo cual lastimosamente hoy día estamos en un tiempo donde abundan la desconfianza. Y sí, porque hay testimonio, hoy con la cosa, hoy con la cosa. Hay cosas y fuerte, veamos uno y estamos una decente goave. El líder es que están haciendo estupideces. Se le dio confianza y ahí fuerte y me voy a con tal solo decirle que destruyeron un matrimonio ajeno. Tremendo, o sea, por eso le digo, no todo lo que dicen, amo mío, Yeshua, Yeshua, el que lee la Biblia entrará en el reino, o sea, sí, igual, de sabio Judas, hablando de Judas, está en la pobre espíritu de cual es engañoso, anda detrás del Mesías, pero su objetivo es totalmente distinto. Pablo me ha en Bama, que venían de un mierda, ya puta vender mercaderías y vende seducidas y nada. Comi trae las hermanitas ambas y hoy. Ay, juele. Hoy hasta hoy. A ver ya con testimonios. Mm, qué bárbaro. Impresionante. Son congregaciones cristianas que están sucediendo. Cosas que impensables y a ver. Ha decaído la iglesia. De aquí a 20 años atrás era distinto. Hoy día ya no se respeta nada bueno. Chamío mi, todo luego salí a la luz, nadie nos puede ocultar nada. Y yo vengo la ya, ñeñembo joriseta ya receta las cosas al todopoderoso, ja, ñeñemo santito seca ni jabe. No, un pejagüere, ñeñembo jorise jagüere por las cosas al todopoderoso, a tu ñeñemo tinta tu chajiza. No, oye pilla pago, oye pago, se están ventilando muchísimas cosas. Hablamos canguipá, lo mitad esta vez. Bueno. Aparte de los, bueno, aparte de los errores doctrinales, bueno. Y hay cosas, pechaina. Segunda, hay que todas las congregaciones son puras, perfectas y verdaderas, pero ni ventila pato ahí, no hay pues ni se lleva yo en botabu avejina por botabu ceja macanea ceja aguata isqueina añemo santo pm aven ba ejina la upecha y conamo añemo tita tu sahaisa. Con el padre no se juega, él no puede ser burlado, o sea. Y apela el problema en la religión, no se lleva en cuenta estas cosas. Con tal de aparentar ante los hermanos, ¡ja! A ver ya no está copillapa. Tremendo, o sea, algunos lo que cuentan sus testimonios. Con decirle y que matrimonios ella destruí a causa de los líderes. Cayeron en tremendo estego, que todo poderoso nos libre. No tener ese espíritu de traidor, espíritu de tomamos con hipócrita. Hablando aquí un poquito de lo que sucedió. Verso 6. Apóstol y ladrón. Ya. Eso está en Mateo 7, 22, 23. No todo lo que me dicen, amo mío, entrará en el reino. Reina Valera, no todo lo que me dicen Señor, Señor, entrará en el reino. ¡Ah! ¡Uy! Apartado de mí, hacedores de iniquidad, obreros sin ley y algunos manuscritos. Reina Valera allí me bebí así, hacedores de maldad. Pero ¿qué es la maldad? Es profundizar tarupeado de término. Es la maldad, hacer lo malo, contradecir la voluntad del Padre. Exacta, contradecir la voluntad y los mandamientos del Padre. Allí la violador de la ley ve la malo, inicuo, que viola la ley, que anda sin ley, sin respetar la ley. Cuyo advenimiento es por obra de Evillavio, la inicuo, dice.
Y varos. Está hoy. Muchísimo hay. Está y te digo la evidencias hoy de atrocidades que están haciendo en el nombre del evangelio, en el nombre de la Biblia, usando la Biblia. Oñemos santo, oñemos por estafar, oñemos vaya matrimonio ajeno. Sí, inclusive se habla de violaciones dentro de alguna congregación. Terrible está la cosa. Tiempo final, che, papá. Y pilla pa. Bueno, de gusto y que estamos a eso. Ya sa, ya jao 12. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si ese, él costaba nomás y no. Si es que recibió, si recibió totalmente la enseñanza del todo, del toda la enseñanza y estaba convencido. Oja, y juramente al padre a Overoviapona. Eso le pasó porque este varón no estaba en el Mesías. ¿Sabes? Y para cumplirse la profecía, por alguna razón, no, es que el Mesías no sabía nada. O sea, ¿cómo es que el padre no le reveló al Mesías acerca de Judas? Y no, aunque revelaron su pego y Judas estaba ahí para un propósito, será. Quizás el Mesías hoy cuadra, para la olla pues nada, no cañí me va a subir. Pero todavía pues que hasta dónde iba a llegar. Oye, ¿qué parte es hija? Como y ese en Diego y pan pedazo cosas de peave. Ahí está Hachatán en vivo. Sabía bien. Ahora se entregaba pues. Y bueno, hoy tanto hoy la hoy tanto hoy pesa hasta el final. UP el Mesías, la bebé ya pilla para poner ahí. Pero por las obras, por los frutos que estamos ahí, aún ir a el Mesías a este tema y pillar la fraude, la tomamos concha o la traidor, la oñembo santo. O sea, los cuernitos, pelucas de orecora, es a Chile y pelucas a timbaina. De vago, que llega. Bueno, 12:7. Entonces Yahoshua dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Hoy ti transliteración gurila ya entiende, ya de ayuda y mi ya entiende jamás, porque oreco alguna forma de interpretar, porque lo me están poniendo, porque si es para la sepultura del Mesías, va lo casi oye escribí ahí. Porque el Mesías cuando mandó hija para mi sepultura hija la pecuña ya pisima ni no mano. Va a el buruma la perfume. Porque si era para la sepultura recién, después de morir el Mesías, el perfume ya María estaba ungiendo. Si él todavía no murió. ¿Cómo se puede entender 12:7? Si tiene alguna transliteración. Bueno, se podría interpretar de la siguiente manera, vea, que esa mi primera forma de que tú hayas interpretar sería que a lo mejor María orecó planeadora un jijangual al cuerpo del Mesías niño tiene oye ya pues Haisha porque para ti costumbre Marco Marco 16 uno vengo y mi cuñado juega huevo o un jijangual la Mesías pues yo guapa güey y la venimando la pomada un cuento. Pero a lo mejor o cambiar de idea, de opinión, honrarse al Mesías en vida. Hoy cobepe o ya posee ese upea. O valor abeja upea pecha ya posee a honrarse supe. Por lo que hablamos recién, por lo que preguntaron ahí de los 300 denarios. Va a pañandeca tú con aña honra. Bueno, ¿por qué? Porque vemos que María le estaba honrando al Mesías. De esta manera, en vida, Miriam, en vida Oyapoca, en vida del Mesías. O cambian de idea, porque siempre se le hacía después de morir, güey. A lo mejor, y bueno, veamos, en vida se haya potado. Sí, después de morir se hacía. Juan 19:40 me oía ahí otro la UPA.
en manori ella ya poja con o la otra manera es preparar la mesías cuerpo en o manumbo huema hoy upe día na uña adelantada ella uña adelantada. Quizás ella estaba preparando el cuerpo en vida del Mesías para cuando él muera. ¿Sí? Una forma de preparar ya ese cuerpo para su entierro. Es lo que vea la GIA hoy, versículo de allá, 12, 17. 12, 7. No. Reina Valera, 12, 7. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Bueno, 12:7. Entonces Yahoshua dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. No hay ninguna mala traducción ahí. Pero Jesús dijo, déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. Ahí da, ya latinoamericana. Todos concuerdan. Entonces ya explicamos la maere, porque o manombo huevo ya posee o honra se su ventaja y lo manoriemos quizás cambiar de ideas o se mide la tradición pero no iba a ir lo viola y más deja de la transliteración déjala, ella ha guardado esto para prepararme para el día de mi sepultura. No hay mucha diferencia en esta transliteración. Déjala, ella ha guardado esto para prepararme para el día de mi sepultura. Han hecho preparada más se ya vigipata más hoy pero a mano ve ya haré copada mala usted desea no se vea con conclusión ahí que quizás cuaco Miriam María oña adelantada o sea de la costumbre y las tradiciones ya en vida el Mesías vaya me voy a pegar. Estamos tapizando o manoriema y gente fuera y familia y amigos ya por algo gustado que supe. Amba vi con vida mando ya pues hago a ver ya copiate ejemplo ya cambia mina la tradición no pero ya yucata con hagan la novillos ya yucata la asado porque o sea pues nunca no busca y vi la mano hoy veo un guare otro muy supe y sepultura vive un pedacito y de a las pinas muy bien como se me anda ahí bíblico para eso pico gusta la mano o mando más chupengo gusta y te ia pues ella pomina la estofado y ella pomina la tallarín torta ya algo usea pues amba pico no me yo lo digo de tiempo ve cuando otro gusta no en vida hermano en vida ya yo puticao yo yupe la y gusto mía hermano y pico vale ramo de la mi con la jefe ve y botiga na su beba hermano más y bueno ella hoy pone a ver de montaje y pone a ver ya pocata su bebé amba pico hoy cobe vende yo vayan a suela la suela se porte y pantalón de vipe y vamos a imaginar hoy cuando fue pues algo anga tu montaje lo más lindo la tela más linda montaje yo no veo más no ánimo y elija y así es ya piensa mi jamás vea lo mismo bueno ya me ya pues mañana envía poco estudiar a la guajera vagina atoralo hermano fuera yo tu payita con muy Evo shalom bendiciones hasta mañana.